Bueno, vamos a empezar. Como el título de la charla dice, vamos a hablar un poco de configuración y aplicaciones y un poco la relación que hay entre ambas. Está basado en algunas experiencias que tuve en distintos proyectos de tratar de resolver este tema y, bueno, la idea es comunicar lo que yo entiendo como buenas prácticas, pero bueno, está basado simplemente en mi experiencia. Y entendiendo que la arquitectura es solo una parte, la configuración, perdón, es solo una parte de la arquitectura de toda aplicación, que en mayor o menor medida tiene que solucionar todos estos problemas. La importancia que se le da a cada uno de estos va a depender obviamente de la aplicación y en qué momento de la vida de desarrollo de esa aplicación estamos. Brevemente, empaquetada quiere decir que la aplicación tiene que ser de alguna forma compilada, pasar por un proceso de linting o testing para generar un entregable que va a ser distribuido junto con una configuración. Va a ser instalada por algún sistema de scripts o un programa instalador, que es básicamente un pedazo de código que instala otro pedazo de código. No sé si se acuerdan cuando ponías el CD en la computadora y se ejecutaba un programa que instalaba juegos. Puede ser ahora quizás algo más moderno, un gestor de paquetes. Luego va a ser ejecutada. Acá vienen en juego lo que son los gestores de procesos que se encargan de mantener vivo tu aplicación, asegurarse que si se cae quizás volver a levantarla, qué pasa si hay dependencias entre procesos, cuál levantar primero, cuestiones de orquestación de procesos entran ahí. Y por último, el monitoreo, que es recolectar logs, asegurarse de que la aplicación esté funcionando correctamente, levantar alertas si hay errores, etc. De todas estas, muchas veces siento que la configuración es importante y a veces se la deja para el último. Y no cuesta mucho hacer algo que sea bastante resolver este problema de una forma más o menos elegante, entonces la idea es contarles cómo. Primero que nada, la configuración yo la entiendo como un mecanismo para alterar el comportamiento del código sin tener que modificar el código. Y esto es importante por dos razones. Quizás la configuración cambia mucho más seguido que lo que va a cambiar el código. Y por otro lado, parte de la configuración se puede utilizar para almacenar secretos y credenciales, que está bueno que no sean parte del código, porque quizás las personas que utilizan la aplicación no sean las mismas que lo programen o entran en cuestiones de jerarquías o permisos que deben manejarse de forma distinta. Y como es algo ajeno al código, hay que pensarlo como una API más de nuestro programa, que los usuarios pueden ser los usuarios finales de nuestra aplicación, pueden ser las personas que la van a instalar o bien el desarrollador es también un usuario de nuestra aplicación mientras la está desarrollando. Aún así, esta es una definición un poco amplia. Yo la separo en dos grandes grupos. Una es la configuración en runtime, que es la que ocurre cuando el usuario está interactuando con nuestro software. Puse un ejemplo de lo que son preferencias de usuario. Y la otra es la configuración determinística o estática, que es la que predetermina el estado de la aplicación antes de que la misma se ejecute y engloba lo que son variables de entorno, archivos de configuración, y nos vamos a centrar en esta porque es como la más universal, mientras que la otra depende mucho de la aplicación que se esté desarrollando. Porque si es una aplicación a nube, quizás necesitamos una base de datos clave-valor distribuida, y si es una aplicación de escritorio, quizás con una base de datos SQLite para almacenar preferencias de usuario alcanza, mientras que esto, todas las aplicaciones que desarrollemos tienen que resolver este tema. Bueno, voy a introducir un pequeño pedazo de código para que sea de disparador. En el caso de arriba estoy queriendo mostrar la intención de que quiero que mi código se ejecute de forma distinta de acuerdo si hay una variable debug en este caso, va a ser una cosa y si no es otra. En vez de hardcodear eso en el código y tener que modificarlo cada vez, directamente acepto que eso venga de algún lado, y en este caso del environment. Elegí esto porque es, por un lado, una solución bastante sencilla. El environment está expuesto en el módulo OS
y funciona como un diccionario que ya está precargado por Python cuando se ejecuta. Y esta es una solución que se usa muchísimo en muchas aplicaciones. Para exponer esa variable se hace un export y luego se ejecuta la aplicación. Pero si prestamos atención, ya tenemos un pequeño primer bug en nuestro programa. Todas las variables de entorno son texto y cualquier cadena de texto no vacía se considera verdadero en Python. Entonces, esto va a estar siempre ejecutándose como en modo debug. Entonces, por más que yo le haya puesto false ahí. Entonces, ya surge el primer problemática, que es la necesidad de parsear esto de alguna forma. Y quizás, ¿por qué ponerle false con mayúsculas y no minúscula o yes, no? O sea, que sea false con mayúscula quiere decir que nuestro programa quizás esté hecho en Python y al usuario no le interesa eso. Quizás es más amigable escribir la palabra yes, no. Y en el caso que yo quiera exponer cosas más complejas, como las conexiones de base de datos o URLs, ya ahí tengo que sí o sí empezar a hacer un parseo más complejo. Entonces, lo primero que vamos aprendiendo es no tomar valores en raw, digamos, sin hacer un tratamiento de los mismos. Tengamos en cuenta que la API que expusimos para que los usuarios usen la aplicación es solamente utilizando variables de entorno es un poco engorroso, tener que definirlas cada vez antes de ejecutar la aplicación. Quizás deberíamos también permitir al usuario que pase variables en línea de comando, o si vamos agregando nuevas settings y nuevas opciones al usuario, quizás el usuario quiera escribirlas en algún archivo para no tener que escribirlas cada vez que quiere ejecutar la aplicación. Pero si aceptamos distintas fuentes de información, entramos en la problemática de qué pasa si se contradicen entre sí, cuál es más importante que otra. Y como dije, el desarrollador es también un usuario del software, y no sé si les habrá pasado de trabajar en un proyecto que empieza a tener esto, de distintas settings por entorno, por desarrollador, donde cada desarrollador quiere utilizar distintos módulos o aplicaciones dentro del software que está desarrollando. Y bueno, se empieza algo que era muy simple y que leíamos una variable de entorno, ahora se dan cuenta que requiere una arquitectura de solución. Desde el punto de vista del código, lo ideal es de alguna forma llegar a algo simple como eso. Yo delego toda esta responsabilidad a algún módulo que se va a encargar de obtener los datos de configuración, y ese módulo estaría bueno que sea uno solo, que va a ser nuestra fuente de verdad del programa, y luego este se encarga de manipular la configuración. Toda buena aplicación debería de alguna forma aceptar todas estas formas de configuración, y en este caso el orden en el que las escribí no es aleatorio, sino que la intención es que los argumentos de línea de comandos tengan prevalencia por sobre las variables de entorno, que las mismas las pueden exportar a mano o ser leídas de un archivo .m. Esto es algo que se usa mucho en distintas herramientas, que un .m es simplemente otra forma de exponer variables de entorno para que un programa las lea. Luego, una jerarquía de archivos de configuración. La idea de la jerarquía es que, por un lado, puede haber settings que sean aplicables a nivel sistema, mientras que cada usuario debería poder, a su vez, pisar ciertas variables y sin tener que copiar todo el archivo de configuración solo para pisar una. Entonces, bueno, esa es la idea de que haya quizás distintas raíces donde se van tomando estas configuraciones. Y por último, las constantes, que es donde se escriben los defaults a nivel código, que está bueno que haga que todos los demás sean realmente opcionales. Si no existen, el programa se debería ejecutar normalmente, a menos que falte una setting que sea vital para que el programa se ejecute, como, no sé, una conexión o una credencial. Las settings, al fin y al cabo, son diccionarios clave-valor. Y si los pensamos de esa forma, como una abstracción de ese tipo, hay una solución bastante pythónica y elegante para resolver el tema de dónde obtener las settings.
Supongamos en este caso de que yo de alguna forma convertí todas mis settings a diccionarios. Fíjense que algunas claves están ausentes en algunos de los diccionarios y algunas están repetidas. En el módulo Collections hay una clase que se llama ChainMap, que se la instancia con distintos diccionarios. El orden de esos diccionarios importa porque va a hacer un lookup, se comporta como un diccionario, va a hacer un lookup en todos los diccionarios con los que fue instanciado y hasta encontrar lo que está buscando y si no, levanta un key error. ¿Y dónde podríamos tener este código o cómo construimos esos diccionarios? Esto es quizás lo que más código tiene de toda la presentación y es utilizando la librería estándar de Python. Arriba están todos los imports, luego define un diccionario con defaults y genera un parser de línea de comando donde luego le extraigo todos los valores que parseó y los convierto en un diccionario. Luego utilizo el módulo config parser que convenientemente tiene un método read que le puedo pasar una lista de archivos que quiero que lea. Y esos archivos no hace falta que existan, simplemente si existe los va a parsear, los va a levantar como un diccionario y tiene esta lógica interna de saber buscar los keys en ese orden que se los pase. Estoy expandiendo el usuario para el home que lea de ahí el ini. Y por último utilizo esa técnica de chainmap pasándole los argumentos de consola, ¿sí? El environment del sistema que ya es un diccionario en sí mismo, los archivos ini y los defaults. Ahí es nuestra oportunidad de ejecutar validaciones o hacer los parseos que sean necesarios y luego ejecutamos la aplicación pasándole ya el diccionario para que ande. Bueno, para no tener que escribir esto en cada aplicación que desarrollemos, existe algo un poco más conveniente que es instalar PrettyConf. PrettyConf es una de muchas librerías que soluciona esta problemática. La elegí porque, bueno, me gustó a simple vista la API que exponía y tuve la oportunidad de ayudar en el desarrollo de algunas features. La forma en que se utiliza es bastante declarativa. Necesitamos una clase de configuración y utiliza el concepto de loaders. Loaders son clases que se van a encargar de justamente eso, inspeccionar el sistema para extraer settings y convertirlas a diccionarios que luego vamos a hacer un lookup. En este caso lo instancié con 4 clases. Quiero que busque primero en la línea de comando, luego en el environment y después en esos archivos ini. Hay loaders para otro tipo de archivos y si no pueden crear el suyo extendiendo una clase base y hacen la transformación ahí a diccionarios. La forma en que se usa esta configuración se llama a esa instancia con lo que estoy buscando, permite el casteo de esa misma pasándole una función que va a devolver el valor que va a tener y acepta defaults. En el caso viene con algunos casteos por defectos que son bastante comunes. Entonces, no sé si se acuerdan de debug true or false, yes, no, 1, 0, todo eso ya lo sabe castear con el config.boolean. Y otra cosa que está buena es que si se fijan hay una especie de convención en cómo se escriben las variables. Por ejemplo, las variables de entorno son todas con mayúsculas, separadas con guión bajo. Las variables de línea de comando se escriben así, de esa forma, guión medio, todo minúscula. Sabe buscar siguiendo estas convenciones y todo eso también es configurable, así que no hace falta, bueno, de la nada ganamos todo eso gratis, esas buenas prácticas. Bueno, ¿qué logramos hasta ahora? Bueno, entender por qué es bueno distribuir el código y configuración por separado. Le estaba mostrando en estos ejemplos que usar archivos ini son básicamente texto
Y está bueno que nuestra aplicación se pueda configurar de esa forma, ya que es la API más universal y cualquier persona o programa tiene capacidad de editar un texto. Todos los lenguajes tienen alguna forma, un sistema de templates para configurar automáticamente otros programas. No utilizamos archivos ejecutables para configurar nuestra aplicación porque esto requeriría que nuestros usuarios tengan que saber programar. Hay aplicaciones que requieren esto, por ejemplo, Vagrant es un administrador de máquinas virtuales, se configura con un archivo, creo que es un DSL de Ruby, me parece. Vim también es un archivo ejecutable que lee de alguna parte del sistema. Y el problema de los archivos ejecutables es que es difícil predeterminar o extraer información de cómo se va a ejecutar nuestra aplicación sin tener que ejecutar ese archivo para obtener esa información. No sé si se acuerdan el caso de setup.py, que es lo que se utiliza para generar distribuciones de archivos con pip. Bueno, se quieren salir de eso porque para saber las dependencias que va a tener un programa tienen que ejecutar un archivo .py y ahí bueno, puede pasar cosas como que dependencias que necesitas saber no están instaladas, entonces empieza a haber problemas. Por eso está bueno que los archivos siempre sean texto, que se pueden inspeccionar sin problemas. Bueno, mantuvimos las jerarquías, los defaults, y bueno, como dije, el texto se puede manipular con templates. Los templates o los archivos finales que se van a utilizar en nuestro programa son versionables, con sistemas como Git, y auditables. Entonces, podemos ver exactamente qué configuraciones cambiaron a lo largo del tiempo. Bueno, ya tenemos configuración separada de nuestro código, eso era lo principal que quería exponer en esta charla. Y si ustedes se fijan, para hacer un release quizás vamos a necesitar configuración, pero mientras estamos trabajando en desarrollar nuestro software, estamos haciendo releases cada vez que tocamos el código o configuramos algo, no más que lo hacemos en nuestra máquina. Y si tenemos en cuenta que quizás nuestro software necesite otros servicios que también requieren de configuración en sí mismo, esa configuración va a necesitar en algún momento de herramientas que nos permitan manipularla. Quizás cuando el proyecto recién está arrancando, basta con copiar un archivo .template, cambiarlo a un .ini y listo, modificando ahí las settings. Pero a medida que el proyecto vaya creciendo y, bueno, como dije, se va complejizando con otras dependencias, existen herramientas que nos pueden ir ayudando con esto. Es quizás un poco que se escapa ya de lo que puedo cubrir en esta charla por el tiempo, pero voy a pasar brevemente por cuáles son y queda como tarea para la casa investigarlas. El primero es un logo de la empresa que se llama HashiCorp. Básicamente se encargan de hacer un montón de aplicaciones o herramientas open source para manipular deployments en la nube. Entre ellas tienen herramientas para solucionar el tema de la configuración, donde yo tengo una base de datos que tienen versionadas con autorizaciones, etcétera. Hago un cambio y eso genera nuevos templates que se deployan y ya notifican a las aplicaciones que tienen una nueva configuración para leer. Ansible es bastante versátil, lo pueden usar para manejar configuraciones a partir de templates y ponerlas en ciertos lugares o máquinas, incluso la suya misma. Bueno, Docker también es bastante utilizado para el tema este de tener una buena paridad entre desarrollo y producción, que también se puede utilizar para lo que es tener configuraciones y servicios en sí mismo. Bueno, y por último, quería hacer una breve distinción de esta es otra cosa que me mordió en algún momento, que es para configurar un proyecto y versus configurar una librería. Los proyectos básicamente son las aplicaciones que nosotros conocemos que utilizan muchas librerías. Y está bueno que las librerías sean pensadas como
porciones de código reutilizables que no tienen que asumir nada acerca de cómo van a ser utilizadas. Este es un ejemplo de SQL Alchemy, que es una herramienta que se utiliza para trabajar con bases de datos. Y tengo resaltado que requiere una conexión a donde para utilizar. Como vemos, la configuración se la pasamos a nivel código. No estaría bueno que SQL Alchemy, por ejemplo, empezara a inspeccionar variables de entorno o se pusiera a navegar por nuestro sistema operativo buscando archivos de configuración, porque eso dificultaría, por ejemplo, si yo me quiero conectar a distintas bases de datos, o me pasó, por ejemplo, con Boto, creo que se llama, la de Amazon, que justamente se pone a inspeccionar variables de entorno, entonces me estaba tomando, que yo lo usaba para otra cosa y me estaba tomando eso para conectarse y me fallaba y no sabía por qué, y era porque, bueno, tiene como un sistema de que se pone a investigar en las variables de entorno y no debería. Es mi responsabilidad como desarrollador de la aplicación conseguir esa información y pasársela a la librería. Todas estas cosas que expliqué y quizás mejor explicadas están en este blog, con links a las herramientas y las porciones de código por si después lo quieren leer. Lo pueden encontrar en ese sitio y bueno, ese es mi Twitter. Y gracias. Eso es. Sí, preguntas. Bueno, primera pregunta. PrettyConf tiene un loader para YAML. No por defecto, pero si leen en la documentación, la explicación de cómo generar su propio loader es un loader de YAML. Así que copiar, pegar y ya lo tienen. O, bueno, si es muy pedido, lo agregamos a la librería. Se me apagó. En lo posible, ¿podrás compartir tu presentación en algún repo? Sí, lo voy a publicar en Twitter y si no, está ahí puesta. Básicamente todos los conceptos de estos están escritos en ese blog. ¿Alguna GUI de configuración que recomiendes? No, siempre utilicé texto como interfaz para configurar. Pero bueno, no sé si el registry de Windows era una forma gráfica de configurar aplicaciones, si lo piensan así. Otras herramientas son provistas por ejemplo, HashiCorp tiene toda una interfaz web para configurar ahí de forma gráfica lo que quieran modificar. No sé cómo. Ahí está. Dice, ¿por qué no se suele usar a igual a 3 y ejecutar el a.py en vez de .py --a igual a 3? Son dos formas, bueno, básicamente cambia el orden en que declaré las variables, pero la verdad que no, bueno, con la herramienta que les mostré no hay diferencia entre de dónde provienen las settings. Es una API bastante versátil y queda a criterio del que la vaya a usar cómo es la mejor forma de proveer si variables de entorno o archivos o argumentos de línea de comando. Como ustedes como desarrolladores fueron capaces de dar una API súper versátil y más amigable. Y eso es todo. Gracias.